Hermanos, damos gracias al Señor. Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes para acá, para compartir la palabra de nuestro Dios. Y siempre es un gozo saludarlos y también orar junto al Señor con ustedes. En esta tarde ya, es decir, esta mañana por la adaptación, ¿no? Pero en esta tarde ya, pues, bueno, abrir la Biblia, abrir la palabra del Señor y que el Señor pueda hablar a nosotros y podamos ser edificados en su palabra. El título del sermón para esta tarde es este: cuando cosas buenas le pasan a gente mala. Y yo no sé cuántas de ustedes han escuchado la pregunta: ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Sin embargo, yo quisiera plantear la pregunta de una manera diferente, ¿no? ¿Por qué le suceden cosas buenas a gente mala? A veces miramos a nuestro alrededor, el mundo en el que estamos viviendo, y sentimos que aquellos que no temen a Dios, que no conocen a Dios, que no han creído en el Señor, les va bien en la vida. No reciben castigo por el mal que hacen. Al contrario, parece que la bendición de Dios está sobre ellos. Y cuando nos ponemos a pensar en esto, pues resulta para nosotros difícil porque no tenemos respuestas fáciles para esa pregunta. ¿Por qué le suceden cosas buenas a la gente mala? Y más si estamos conversando con alguien que no conoce al Señor o quizás es nuevo en la fe y te pregunte por qué esta persona que ha hecho tanto mal o no recibe castigo y veo que prospera en la vida. Esa misma sensación, esa misma pregunta quizás estaba en la mente del salmista cuando escribió el Salmo 73, Asaf. Y de ahí el título de este sermón, ¿no? Cuando cosas buenas suceden a gente mala. Les invito a leer la palabra del Señor allí, Salmo 73. Vamos a ver lo que Asaf experimentó respecto a este asunto. Dice el salmista: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, al ver la prosperidad de los impíos. Porque no hay dolores en su muerte, y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de bordura, se desborda su corazón con sus antojos. Se burlan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia y dicen: ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente, en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido castigado todo el día y castigado toda mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción, como son destruidos en un momento. Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estuve contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido todos los que te son infieles, pero para mí
Estar cerca de mi Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque tu palabra habla nuestras vidas, Señor, nos edifica, nos ayuda a reenfocar nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para vivir para tu gloria, para tu honra, Señor, y también, Señor, para hallar, Señor, el bien, la bondad y la misericordia solamente en Jesucristo. Señor, guíanos en esta tarde mientras exponemos tu palabra, que podamos salir de aquí edificados, Señor, confrontados, Señor, en nuestra vida y, Señor, podamos salir animados a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, sin duda este es un salmo que nos ayuda a ponernos en la situación de este salmista cuando escribe, porque quizás nosotros hemos experimentado lo mismo que estaba experimentando él al escribir. Si usted se fija encima de sus Biblias, alguna Biblia dice libro tercero, y se debe a que en los 150 salmos hay unas 5 secciones que se dividen, y justo aquí en este Salmo 73 comienza la tercera sección del Salterio. Lo interesante es que en el Salmo 72, el salmo anterior, es un salmo dirigido a Salomón como rey. Y en el Salmo 72 hay una petición a Dios para que cumpla sus promesas, hacer justicia y traer bien sobre su pueblo a través de su rey. En el Salmo 72 hay un ideal de paz, de prosperidad, de alguna manera, para usar la palabra que usa el Salmo 72, del shalom de Dios, de la paz de Dios sobre su pueblo a través de su rey, que cuando llegamos al Salmo 73 parece no encajar mucho con esa realidad. Porque en el Salmo 73 la prosperidad que supuestamente debía estar sobre el pueblo de Dios está sobre los impíos. Entonces, cuando miramos el Salmo 73, es como que el salmista está diciendo, el Salmo 72, este es el ideal, esta es la prosperidad que Dios espera para su pueblo, pero esta no es la realidad que nosotros estamos viviendo ahora. El Salmo 73, si usted se fija ahí, podemos verlo dividido en 3 partes. En versículo 1 comienza diciendo ciertamente. Luego en el versículo 13 dice otra vez ciertamente. Algunas traducciones en la Biblia ponen verdaderamente. Y luego en el versículo 18 otra vez encontramos la misma palabra, ciertamente, que nos ayuda a encontrar como 3 divisiones en el Salmo, que vemos cómo el Salmo va en este flujo, ¿no?, de las ideas del salmista. Lo primero que encontramos en el Salmo, los versículos 1 al 12, es precisamente el problema con el que está lidiando el salmista, y el problema es la prosperidad del impío. Si tú miras al Salmo 72, versículos 3 y 7, hay una oración para prosperidad sobre el pueblo de Dios, pero en el Salmo 73, la prosperidad la tienen los impíos, no la tiene el pueblo de Dios. Y Asaf escribe el Salmo 73 luchando con ese problema. Él comienza con una declaración diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Creo que ese es el punto principal del Salmo. Sin embargo, inmediatamente en el versículo 2, mira hacia él y dice, pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalan mis pasos. Es como dijera, ciertamente Dios es bueno, pero yo estuve a punto de tropezar. Y Asaf usa las mismas palabras al final del Salmo, en el versículo 28. Comienza diciendo, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es mi bien. Y quiero que notemos ese contraste, porque al principio del Salmo, Asaf dice, en cuanto a mí, casi estuve por tropezar. Pero al final del Salmo dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es mi bien. ¿Qué llevó a Asaf de estar a punto de tropezar a esta convicción de que el bien y la bondad está en Dios? ¿Cómo fue Asaf de un punto al otro? ¿Cómo podemos nosotros como creyentes, en una situación en la que estamos a punto de deslizarnos, de tropezar,
de cuestionar la bondad de Dios porque vemos la maldad, la injusticia en este mundo, ¿cómo podemos ir de ahí a la entera confianza en la bondad y el bien de Dios sobre nuestras vidas? Bueno, Asaf nos ayuda a ver eso. Y en su experiencia podemos sentirnos nosotros identificados para ir de un punto al otro. Pero necesitamos entender primero en qué punto estaba Asaf. Asaf estaba en un punto en que dice que él tenía envidia de los arrogantes. Dice el versículo 3 que él veía la prosperidad, la paz de los impíos. Y estoy convencido de que podemos nosotros identificarnos con este hombre. Miramos a nuestro alrededor, vemos personas que no conocen a Dios, que no aman a Dios, experimentando el bien. Cuando la Biblia enseña a aquellos que aman a Dios, conocen a Dios, son los que reciben su bendición. Y nos parece contradictorio. ¿Acaso el bien y la bondad no debería estar sobre aquellos que aman a Dios? Esa fue la experiencia de Asaf. Nos describe cómo se veía la vida de los arrogantes e impíos. En pocas palabras dice, no tienen dolores, no pasan trabajo, están saludables, no les falta nada, el orgullo de su collar, ni siquiera esconden su maldad, se rebelan contra el cielo, que es un lenguaje poético para decir que se rebelan contra el mismo Dios. Dice, su lengua se pasea por la tierra, proclaman abiertamente su desprecio, su rebelión contra el Señor. Incluso el pueblo de Dios se vuelve a ellos y no los desafían. El pueblo de Dios ve la forma en que actúan estas personas malvadas, es como si dijeran, bueno, deben estar bien porque Dios no los ha juzgado. Y estos impíos, dice el salmista, están diciendo, ¿cómo lo sabe Dios? Es como si dijeran, Dios no puede hacer nada para detenernos. No solo se creen superiores, sino que piensan que puedan evadir la justicia de Dios. Así que en el versículo 12, el salmista resume sus pensamientos y dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. En pocas palabras, estos impíos que no conocen a Dios, que no temen a Dios, no tienen dolores, no tienen problemas, exponen su orgullo, no reciben castigo, incluso desafían a Dios. ¿Por qué les suceden cosas buenas a esta gente mala? Ese es el problema del salmista. La Biblia dice que el impío le irá mal, pero el salmista ve un mundo a su alrededor y ve todo lo contrario. Según la Biblia, el castigo para el impío será duro, pero según el salmista en estas palabras, es todo lo contrario a eso. En su opinión no es así. Mis hermanos, nosotros podemos identificarnos con el salmista en estas palabras. Al final del día tenemos que decidir si seguiremos nuestro propio razonamiento cuando miramos al mundo a nuestro alrededor y vemos en la injusticia, la maldad, la violencia, y aquellas personas que no aman a Dios ni siguen al Señor y les está yendo bien, y en nuestro corazón empezamos a sentir ese peso. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué le va bien a esta persona que ha hecho tanto mal? Y todo lo contrario, a quienes te siguen, a quienes te aman, no les va tan bien. Es un conflicto en que nosotros nos encontramos, como se encontraba también Asaf cuando escribe este salmo. Allí en este punto nosotros tenemos que hacernos una pregunta que es crítica para nosotros. ¿Qué razonamiento vamos a seguir? ¿Nos apegaremos en nuestros pensamientos o en lo que enseña la palabra de Dios? ¿Cuál puede ser la solución para cuando estamos enfrentando nosotros este tipo de pensamiento en nuestra mente? ¿A dónde podemos ir? Bueno, eso lo encontramos en precisamente las siguientes palabras del salmista. ¿Qué ocurrió con Asaf? ¿Qué lo llevó de pensar de esa manera a pensar en la bondad y el bien de Dios?
En los versículos 13 al 17, la segunda sección de este salmo, nosotros encontramos la respuesta. Y esta es la respuesta, mi hermano. El problema del salmista no era tanto la prosperidad del impío, sino una percepción errónea de la realidad. Yo quiero que usted vea eso ahí. A partir del versículo 13, vemos la conclusión a la que llegó el salmista. Él está escribiendo en retrospectiva y aquí nos muestra que en el punto en que él estaba considerando la prosperidad del impío, él dice: verdaderamente, ciertamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. En otras palabras, guardarme del mal, buscar la limpieza, rechazar los deseos pecaminosos, todo eso ha sido en vano. Si total a los impíos le va bien y pecan. Si Dios no va a castigar a los transgresores, entonces yo también podría vivir la vida como ellos la viven. ¿Alguno de ustedes ha pensado así? Es como si él dijera: mis esfuerzos, mi dolor por seguir lo bueno, por seguir al Señor, por negarme los placeres temporales del pecado, no sirven de nada si al final los que viven en pecado prosperan y les va bien. En este punto climático el salmista comienza a reflexionar. Nos acaba de demostrar que estaba a punto de resbalar. Versículo 2. Pero luego, en el verso 15 dice: si hago esto, traicionaré la generación de los hijos de Dios. Traicionaré al pueblo de Dios. Estuve a punto de ponerme al lado de los malvados, de abandonar a aquellos que deciden ser infieles a Dios y confiar en su propia justicia. Este es un momento crítico en la vida del salmista, un momento crítico también que tú y yo podemos estar, cuando somos tentados a irnos con aquellos que no aman al Señor, a vivir la vida que ellos viven porque supuestamente les va bien. El salmista en esta perspectiva del mundo que no está informada por la palabra de Dios, para él sería muy fácil resbalar. Sin embargo, él comienza a reflexionar. En el versículo 16 dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Es difícil, hermano. Es difícil para nosotros, como lo fue para el salmista, mirar nuestras vidas buscando ser fieles al Señor, honrar a Dios, seguir su palabra, sufrir el pecado de este mundo. Es difícil pensar que aquellos que no aman a Dios, no se esfuerzan por renunciar a los pecados de este mundo, les va bien. Nuestro corazón puede sentirse tentado a simplemente abandonar, a decir: es en vano. El salmista está diciendo: es difícil, es pesado. Pero algo cambió en su experiencia. Algo que estaba fuera de él completamente. Miren lo que dice el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí, ¿qué cosa? El fin de él. ¿Qué pasó con este hombre? Dice que entrando en el santuario de Dios, y tenemos que recordar que el santuario de Dios, el templo, era el lugar donde se manifestaba la presencia del Señor. Y fue allí donde el salmista encontró un cambio de perspectiva completa. Al fin pudo comprender que no debía guiarse por las apariencias, que no debía guiarse por lo que veían sus ojos a simple vista. Ciertamente la palabra de Dios se cumpliría y los impíos recibirían de acuerdo a su maldad, a lo que habían cosechado. El hecho de que él no recibiera la justicia de Dios en ese momento no le restaba ni una gota al justo juicio de Dios que vendría sobre los malvados. Así que el problema del salmista era una errónea percepción de la realidad que fue arreglada en la presencia de Dios. La pregunta para nosotros es: ¿cuál es nuestra percepción de la realidad? ¿Resbalarían nuestros pies
¿Seguiría nuestros pies a aquellos que se oponen a Dios? ¿Te identificarías más con los malvados o con los hijos de Dios? La única manera en que nuestra perspectiva puede cambiar es en la presencia de Dios. Y para ti y para mí, ya esa presencia de Dios no es un templo físico. Es un encuentro en la palabra de Dios con Jesús, sus promesas y su enseñanza sobre el fin de aquellos que se oponen al Señor y hacen injusticia en este mundo. Por eso es tan importante que nuestras vidas nuestras mentes sean mentes que están informadas por la palabra de Dios. Porque si tu mente no está informada por la palabra de Dios, es imposible que puedas recibir una percepción adecuada de este mundo. Y es imposible que puedas también observar la prosperidad del impío y saber que esa prosperidad es temporal, es efímera, que no va a durar para siempre. Y que a menos que esta persona se arrepienta y venga a Jesucristo, su fin va a ser la condenación eterna. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Y eso es lo que cambia nuestra perspectiva para que nuestros pies no resbalen. Para que no anhelemos, no deseemos vivir como aquellos que no conocen a Dios. Y todo lo contrario. Vengamos a la presencia de Dios a través de su palabra, auxiliados por su Espíritu, y podamos vivir con una mente espiritual, con la mente de Cristo sobre este mundo. Eso fue lo que pasó con el salmista. Ese fue el cambio rotundo de su vida. Comprendió que aquellos que no temen al Señor ciertamente serán destruidos. Y al final del Salmo, los versículos 18 al 28, nosotros encontramos la solución al dilema. Es un cambio radical de un hombre que estaba a punto de irse tras los malvados y traicionar al pueblo de Dios, a uno que después entró a la presencia de Dios y encontró una perspectiva real, verdadera sobre el fin de los malvados. Ahora nos va a decir cuál es el destino de aquellos que temen a Dios y cuál es el destino de aquellos que no temen al Señor. ¿Cuál es el fin de los malos y cuál es el destino de los justos? Versículos 18 al 20, el salmista describe primeramente el destino de los malvados. Y fíjese, el versículo 18 nos recuerda el versículo 12. El versículo 18 del Salmo dice: ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos. ¿Recuerdan el versículo 2? En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de ¿qué? De resbalar. El salmista estuvo a punto de resbalarse, de seguir el camino de los impíos. Pero ahora sabe que Dios los ha puesto en lugares resbaladizos. Es irónico, porque a los impíos parece que les va bien, pero en realidad están a punto de tropezar y ser destruidos en un abrir y cerrar de ojos. Y eso es una imagen bien poderosa. Yo recuerdo cuando vivía en San Cristóbal, que tenía como 13 o 14 años, yo iba al río de San Cristóbal, y había un lugar en el río de San Cristóbal que era como un puentecito así, que tenía como una canal sobre la cual el agua fluía, y tú pasabas por ahí y había una cosa que se llamaba lino. Y había que pasar con mucho cuidado porque los pies con facilidad resbalaban y te ibas por ahí para abajo. Y esa es la imagen más o menos que usa el salmista para decirnos: ahí es donde Dios ha puesto a estos impíos. Y ellos parece que están caminando en tierra firme, pero en realidad están caminando sobre un terreno resbaladizo en el cual están prontos a caer y ser destruidos. Estos arrogantes pueden disfrutar de un placer temporal, pero finalmente serán barridos. El Dios que menosprecian, dice el salmista, los menospreciará a ellos. Su destrucción será completa. Y fíjese ahí, mi hermano, puede parecer que Dios no está haciendo nada respecto a la maldad del mundo, pero Dios ciertamente juzgará al impío. Y los malvados, que parece irles bien, dice el salmista, que será como un mal sueño
que no podrás recordar cuando despiertes. Esa es una perspectiva adecuada sobre el fin de los impíos. La pregunta para ti en esta tarde es, ¿tienes tú esa misma perspectiva? ¿Sabes cuál es el fin que espera aquellos que no temen a Dios? De aquellos que parece irles bien, no durará para siempre. Su estado de prosperidad, su estado de bendición, no durará para siempre. A menos que se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad, serán destruidos. En la segunda parte de esta porción, el salmista mira dentro de sí mismo, hace un análisis de su corazón y nos muestra eso con imágenes bien poderosas. Imágenes que revelan el dolor de Asaf. Fíjense los versículos 21 al 26. Habla de amargura, de punzadas en el corazón, incluso de percibirse como ¿qué? Como una bestia, como alguien torpe que no entiende. Y eso es importante para nosotros. Porque Asaf nos está diciendo, wow, me di cuenta qué inteligente soy. Ahora me doy cuenta, ahora puedo entender qué es lo que va a pasar con esta gente. Wow, soy tremendo tipo, estoy escapado. No, él no está alabándose a sí mismo. Le está reconociendo la poca visión que tenía de la realidad a su alrededor. Y está reconociendo que Dios lo ayudó a salir de ese estado. Qué tonto era yo. Era como una bestia sin entendimiento. Muchas veces somos así. Nosotros también. Cuando anhelamos, cuando confiamos en nuestras fuerzas, cuando intentamos vivir en este mundo y pensar en este mundo de la misma manera que piensan aquellos que no conocen al Señor, que no tienen esperanza más allá de sus posesiones, más allá de las cosas que pueden conseguir en la vida. Cuando estamos allí, somos como bestias, sin entendimiento. Pero Dios es bueno. Y Dios no nos deja en ese estado. De hecho, versículos 23 y 24 dice el salmista, sin embargo yo siempre estoy contigo, tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Qué tremendo, ¿no? Un hombre que estuvo a punto de resbalar y irse entre los impíos, dice, no me alejé de Dios. Dios me tomó de su mano. Dios me guió con su consejo. ¿Sabe qué está haciendo el salmista en este punto del Salmo? Está testificando de la providencia de Dios sobre su vida para que no cayera. A pesar de sus luchas, de su aflicción, a pesar de ver la situación a su alrededor que le llevó a ser tentado y de irse entre los impíos, está diciendo, Dios me sostuvo. Al final del día no fue por mi inteligencia. Fue Dios. Dios me sostuvo. Dios me guía. Dios me recibirá en gloria. Y a partir del versículo 25 tenemos este tremendo versículo que usted seguramente lo ha leído o se ha apropiado de ver en un momento de su vida. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El salmista está mostrando una confianza completa en Dios. Conoce a Dios. Sabe que Dios va a juzgar al mal. Sabe que no hay ningún otro poder en el cielo que vaya a hacer justicia a los malvados y no hay nadie más a quien pueda recurrir para recompensar a los fieles que no sea Dios. En pocas palabras está diciendo, Dios es todo lo que yo tengo. La frase, nada deseo en la tierra, debe ser entendida en contraste con el deseo de los impíos de los placeres terrenales. Ahora el salmista que estuvo a punto de deslizarse dice, nada deseo en la tierra.
No quiero disfrutar de las cosas que los injustos disfrutan, menospreciando a Dios. Está diciendo simplemente, en pocas palabras, yo te quiero a ti, Señor. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. David dice unas palabras semejantes a estas en el Salmo 16. Cuando allí dice también que no hay ningún bien para él fuera de Dios. Yo quiero preguntarte a ti también si eso es una realidad en tu vida. La semana pasada estaba predicando en la iglesia en La Habana y les decía a los hermanos allá, estaba predicando el Salmo 16 y decía a los hermanos, si Dios te da prosperidad, te da salud, una buena vida, sin Él, ¿aún quisieras esa vida? Imagina por un momento si Dios te da el cielo sin pecado, sin maldad, todo está en un estado completamente bueno, pero Él no está allí. ¿Aún quisieras esa vida? La respuesta tiene que ser no. Eso es lo que Samuel está diciendo. Todos los placeres, todos los deseos, toda la que esta gente que no te conoce ama, en cual mi corazón estuvo tentado a resbalarse, todo eso no lo quiero. El autor C.S. Lewis escribió en un momento determinado y dijo lo siguiente: el que tiene a Dios y todo lo demás no tiene más que el que tiene solo a Dios. Y eso es verdad. Pero nosotros a veces fallamos pensando que sí, es bueno tener a Dios, pero también otras cosas, para que mi vida esté más tranquila. A veces yo pienso que una de las cosas, y no quiero ser malentendido con esto, ¿no? Pero a veces yo pienso que para nosotros en Cuba, en cierta manera, ¿no? Vivir dependiendo del Señor en todas cosas, a veces es bueno. No estoy diciendo con eso que somos masoquistas y queremos siempre pasar trabajo y tener apagones, ¿no? Pero también he visto la otra cara de la moneda. Que cuando muchas veces la gente tiene cosas, se olvida del Señor. Y cuando le faltan las cosas, su vida cae en un estado de desesperación. Porque no tengo aquello, porque no tengo lo otro. Y el tiempo de COVID reveló eso. Si yo quiero dejar en tu mente, mi hermano, que si tienes a Dios, lo tienes todo. Y si Dios te ha dado bendiciones, si Dios te ha provisto a tu vida, no sé, una casa, un carro, un buen trabajo, lo que sea, bondades de Dios de las cuales puedes disfrutar, da gracias a Dios por eso. Pero que tu mente se mantenga enfocado, que tu bien, tu bondad, lo mejor, lo máximo que tú tienes y necesitas en la vida, es al Señor. Miren lo que dice el salmista en el versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y esa es la respuesta cuando estamos lidiando con la envidia, con los impíos. Cuando nuestro corazón sea tentado a desear los placeres que ellos tienen, a decir como el salmista, mi corazón, mi carne, corporal, espiritualmente, están a punto de fallar, pero mi fuerza está en Dios. No es por mis fuerzas. Es Dios quien puede fortalecerme. Es Dios mi roca. Es Dios quien me sostiene. Y eso nos enseña, mi hermano, que nosotros tenemos que cultivar la disciplina espiritual de acudir a la palabra de Dios, de llenarnos de su palabra todos los días para que en la presencia de Dios, mediada por su Espíritu Santo a través de su palabra, nosotros podamos tener mentes informadas para cuando estemos desfalleciendo en nuestro corazón, podamos volvernos a Dios y decir, Dios, tú eres mi fortaleza, tú eres mi porción para siempre. Tú eres mi herencia, porque eso significa ser mi porción. La porción de la tierra para Israel significaba tener un lugar de providencia, de cuidado, de bienestar,
inclusive de prosperidad y abundancia para su descendencia. Y el Señor está diciendo, Dios, tú eres eso para mí. Así que esa es una buena oración. Señor, sé tú mi herencia, sé tú mi porción. Que tú seas la fortaleza de mi corazón cuando mi corazón esté tentado, esté débil, inclinado a desconfiar de tu bondad y seguir el camino de los impíos. Deberíamos orar por eso frecuentemente. Que podamos decirle al Señor, Señor, encuéntrame, fortalece mi corazón cuando estoy en comunión contigo, cuando estoy en comunión con mis hermanos, que yo pueda estar fortalecido y tener en ti mi herencia. Al final los versículos 27 y 28 del Salmo son un contraste final, un contraste entre aquellos que se alejan del Señor, que serán destruidos, aquellos que como el salmista están cerca de Dios y tienen su esperanza en Él. Al final los justos experimentarán la bondad de Dios, mientras los impíos recibirán su castigo. Los que están lejos de ti y del salmista perecerán. ¿Qué va a pasar? Pero en cuanto a mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. El salmista llegó a esta conclusión después de lidiar con todo este problema y pudo decir, versículo 1, ciertamente Dios es bueno para con Israel. En cuanto a mí, estuve a punto de resbalar, ahora dice, en cuanto a mí, acercarme a Dios es mi bien. Mis hermanos, nosotros podemos decir lo mismo que el salmista. Dios es bueno, Dios es mi bien. Y todos lo sabemos porque cuando miramos a Jesús en la cruz del Calvario, nosotros podemos ver allí de primera mano al justo experimentando la maldad de los injustos. Asaf se queda chiquito. Probablemente Asaf está escribiendo en una condición en la que el pueblo de Dios está siendo llevado al exilio, experimentando dolor, injusticia, arrogancia, los vituperios de un pueblo extranjero. Y eso se queda chiquito cuando miramos a la cruz del Calvario y vemos al Hijo de Dios justo, porque el pueblo de Dios está yendo al exilio por su pecado, pero Jesús no fue a la cruz por su pecado. En la cruz experimentó la maldad de los impíos, la violencia de los impíos, el orgullo, la burla. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de la cruz? Y experimentó todo ese camino para alcanzar esperanza para nosotros. Es por el sacrificio de Cristo que tú y yo podemos experimentar la bondad de Dios. No cuando éramos justos, sino cuando éramos injustos. Porque en cierta manera como pueblo de Dios nos identificamos con Asaf, ¿sí o no? Como alguien que estaba viviendo la maldad de los injustos que no temen al Señor. Pero no podemos olvidar que nosotros un día estuvimos allí también. Entre los que se burlaban, entre los que hacían injusticia, entre los que no conocían a Dios, entre los que levantaban su boca contra el cielo, entre aquellos que confiaban en sus placeres y en las cosas que poseían en este mundo. Pero la bondad de Dios nos alcanzó por medio de Jesús. Y ahora estando en Él, tenemos esta gloriosa promesa de que Él vendrá, de que toda justicia, que toda injusticia será juzgada, todo mal, que los impíos que no conocen a Dios, aunque prosperen por un tiempo, al final perecerán. Y a nosotros nos queda, como el salmista, el confiar en el Señor, reorientar nuestra perspectiva sobre el mundo, confiar en nuestro Rey Jesús. Estas bendiciones que el Salmo 72 proclaman sobre el Rey Salomón tienen su cumplimiento final en la persona de Cristo. Pero antes tenemos que pasar por el Salmo 73 de nuestras vidas, por la justicia, por la maldad, por
la violencia de los impíos y aquellos que no conocen al Señor en este mundo, antes de entrar a la gloria con el Señor. Porque, mis hermanos, es Dios quien va a lograr, por medio de su Hijo, que el injusto sea quitado de sobre la tierra y que los justos, aquellos que han confiado en el Señor, sean recibidos en gloria. Así que volviendo a nuestra pregunta del principio, ¿por qué le suceden cosas buenas a gente mala? Ya sabemos la respuesta, eso es la apariencia. Eso es lo temporal. Tú y yo no queremos estar ahí. Salmista entró a la presencia de Dios y terminó confiando en lo que Dios iba a hacer con los impíos y en contrario refugio solamente en el Señor. Bien, herencia, bondad solamente en Dios. Así que quiero preguntarte, terminando esta tarde, ¿en quién vas a poner tu confianza? ¿De dónde va a venir la perspectiva de mirar las cosas en este mundo, la maldad, la violencia de aquellos que no conocen a Dios, para poder entender cuál es su fin? ¿Vas a confiar en ti? ¿Vas a confiar en la cosmovisión de aquellos que no conocen al Señor? ¿O vas a confiar en Dios y en su bondad, aún en medio de la injusticia, de la maldad, de la violencia y del orgullo de aquellos que conocen a Dios? ¿Cómo vas a responder? Mi exhortación para ustedes en esta tarde, a la luz de este salmo, es que confiemos en la bondad de Dios. Y quiero dejarte con esta idea final. La dejé para el final para que la puedas llevar a tu casa y puedas reflexionar en esto. Confíes en la bondad de Dios, aunque por un tiempo los impíos parezcan prosperar. Yo creo que eso es lo que el salmista al final entendió. Dios es bueno. Aunque por un tiempo los impíos prosperen, Dios es bueno. Y eso es lo que quiero que usted también se lleve a su casa de este salmo. Confíe en Dios, confíe en su bondad, aunque por un tiempo los impíos parezcan prosperar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este salmo, Señor, que tú inspiraste en Asaf. Gracias, Señor, porque nosotros podemos identificarnos con él en su lucha, Señor. Incluso en su tentación, que muchas veces nosotros mismos sentimos a ver a aquellos que no te conocen, Señor, prosperar y irles bien en la vida, Señor. Señor, arregla nuestra cosmovisión. Ayúdanos a ver, Señor, cómo tú estás obrando en este mundo para salvar a un pueblo que se acerque a ti, Señor, que vea tu bondad, el bien que hay en ti, Señor. Y también, Señor, cómo estás orando para que aquellos que no te conocen, Señor, aquellos que se burlan y te menosprecian, sin arrepentimiento, serán destruidos, Señor. Padre, ayúdanos a confiar en tu bondad, sobre todo cuando miramos a la cruz y vemos al justo sufriendo en manos de injustos, en manos de la violencia, Señor, del mal, del orgullo, de la burla, Señor. Y que nosotros anhelemos tu presencia, tu palabra, tu bondad en nuestra vida, aún en medio de un mundo de injusticia. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu bondad. En nombre de Jesús.